Buen día, colegas. Buen día también a los asesores y le damos la bienvenida y el agradecimiento a los expertos de la República de Colombia, a quien vamos a escuchar hoy porque no tiene vencimiento, pero tenemos para el próximo jueves de preferencia el proyecto de ley que establece el programa de protección de colaboradores de justicia y otros sujetos intervinientes en el proceso penal. De ahí el interés de escuchar a los expertos de la República de Colombia. Está conectado Wilson Huitao Osorio, está el doctor Omairo José Escobar Salazar, el señor William Enrique Jiménez Castillo. Y también quiero dar la bienvenida a la directora del Programa de Protección a Testigos del Ministerio Público, la señora Patricia Sánchez Saldívar, a directores y asesores de las distintas comisiones indictaminantes. También a los colegas, creo que está el senador Sergio Godoy, la senadora Desiree Masi. Por ahora creo que hay más colegas que van a contactar conmigo. Igual soy un hombre muy elegante. Para iniciar, Porque aparece mi nombre. darle la palabra Porque no me expliqué que Cataluña. Sí. de Colombia. Entonces, para hacer una introducción y del marco general del proyecto, le pedía a Lucas Barrios, que es el asesor encargado de la exposición del proyecto, pueda referirse en general para después ya entrar a escuchar a los invitados. Lucas, buen día, si está ahí, si nos escucha, adelante. Sí, buen día, presidente y senadores, miembros, directores. Y Pues, creo que... no, perdón. Sí, adelante, Lucas, adelante. no, voy a hacer una presentación rápida porque todos tienen el material y sobre todo queremos escuchar la experiencia colombiana, ¿verdad? Bueno, el Paraguay actualmente cuenta con una ley de protección a testigos y este proyecto de ley lo que pretende es, digamos, mejorar en todo lo posible para convertir a ese programa que ya por una ley está vigente, convertir en ese programa en un programa que realmente pueda aportar por sobre todas las cosas al crimen organizado. En ese sentido, ¿verdad? Básicamente se establece la misma estructura de la ley vigente, solo que se comienza a modificar algunas cuestiones que tienen que ver con los requisitos para el ingreso. Se amplía, por supuesto, las personas que van a ser beneficiadas, por así llamarlo por ahora. Se amplía ese espectro de personas, ya se introducen a las autoridades judiciales, del Ministerio Público, también de la Defensa Pública, ¿por qué no abogados? También se amplía, por supuesto, a personas que de alguna manera tienen relación con las personas que van a ser protegidas. Y en general se establece un mecanismo para permitir el ingreso, sopesando, por supuesto, que ese requisito sea un ingreso en el cual se tenga que aceptar debido a la gran colaboración que haga y por el cual la justicia o el Ministerio Público no puede conseguir esa información por los medios normales, ordinarios, y solo dependiendo de esto. Y por supuesto, se sopesa, digamos, en una especie de ponderación el riesgo o peligro que corre esa persona y la intervención o la colaboración en una investigación penal o dentro de un proceso penal. Entonces, en el marco de esto también se va describiendo detalladamente las medidas que se van a realizar, cuáles serán esas medidas. Ahora, este proyecto lo que plantea, por supuesto, es una de las medidas más importantes y gravosas, del cual todavía no tenemos un texto cerrado, que es el cambio de identidad, y precisamente es una de las cuestiones más fundamentales que queremos escucharlos. Y por último, para no extenderme más sobre esto,
dentro de las atribuciones, por supuesto, del director del programa, se va estableciendo cuáles, en qué va a consistir, cuál es el régimen para que ingrese, acepte, cuál va a ser sus facultades, cómo va a coordinar con otras autoridades, con otras instituciones, cómo va a ser el tratamiento para los privados de libertad y en general, precisamente es esa, digamos, el esquema que tenemos diseñado por ahora en el proyecto, digamos, una base de lo que más o menos, abuela Pluma, yo tengo conocimiento de que todos accedieron al texto y al proyecto, por lo tanto, los detalles ya estarán interiorizados sobre el cuadro. Por ahora, presidente, esta es la presentación general que puedo hacer. Gracias, Lucas. Realmente hay momentos en que está muy inestable la comunicación y hay momentos en que se perdió la... Pero sí, en general se pudo comprender. Creo que la senadora Masi pidió la palabra. Senadora, adelante. Para recalcar nomás, uno quería, saludos ahí a la gente de Colombia. Lo que queríamos saber era, bueno, cómo se hace el cambio de identidad ahí y después hay un solo proyecto, porque acá se plantea que la gente privada de libertad esté en otro proyecto, ¿verdad?, de protección. Ustedes tienen una sola dirección, un solo mecanismo. En primer lugar, que nos expliquen un poco cómo hacen la cuestión del cambio de identidad, vamos a decir, porque acá hay toda una cuestión. Si hay un solo proyecto, porque acá en el proyecto se le deja a la gente, a los presos que pueden o son testigos importantes, supuestamente en manos de otro programa que se va a crear. Ustedes queremos saber si tienen un programa unificado, y después también había dudas de cómo se hace, por ejemplo, al hacer el cambio de identidad, cómo se hace esa persona, por ejemplo, cómo se hace para disponer de sus bienes, cómo hace esa persona. Vamos a suponer que esa persona tenga bienes, qué sé yo, incluso sea una persona que tenga bastante bienes, tenga bienes, ¿cómo se hace eso? La parte civil, ¿cómo se hace con su documentación para que pueda acceder a todo eso? Y bueno, y esa sería la parte que más nos interesa saber. ¿Y cuánto es el presupuesto? ¿Cuánta gente tienen dentro del país? ¿Tienen fuera del país? ¿O cómo funciona todo ese sistema? ¿Es así como vemos en las películas americanas acá en Paraguay? ¿O es algo más así pisado a la realidad de lo que tiene Colombia? Muchas gracias. Gracias, senadora. Sí, ahora justamente vamos a escucharle a la gente de Colombia. Entonces, así todavía son Gustavo Osorio. Ya la senadora hizo algunas preguntas y posterior a la intervención de la gente de Colombia, entonces podemos habilitar algunas otras preguntas, aclaraciones, etc. Entonces voy directamente con Wilson Gustavo Osorio. Buen día, gracias por la conexión, le escuchamos. No le estamos escuchando a Wilson Gustavo. Si podemos mejorar la comunicación. Señor. Yo no que tengo el micrófono apagado, pero no, yo creo que él no me escucha. No sé si
la coquilla por los Hugo, nosotros no le escuchamos a él, pero tu conexión es pésima, ¿eh? No sé lo allá dónde está. O sea, yo no sé ahí si Hugo está en el Senado, ¿verdad? Pero ellos no le van a poder entender al presidente. No sé si él se muda también de un lugar. Ahí viene alguien, parece ser, para solucionar. Ya, le estamos mudando de lugar al senador Richard para que mejore su conexión también, senadora. Ahí parece que se va a conectar, o si no, también hay otra gente de Colombia que está conectada. Habría que organizar con ellos en todo caso, ¿verdad? Ahí, por favor. Señor Wilson. Buenos días. Sí, le escuchamos, señor. Perfecto, mejor. Bueno, un saludo muy especial para todos, doctor Hugo Richards, doctor Lucas, doctora Decía, doctora Patricia Sánchez. Para todos un saludo muy especial desde Colombia. Con mucho gusto recibiendo esta invitación por parte de ustedes y dispuestos a apoyarnos y asimismo compartir de la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro programa de protección a víctimas y testigos en Colombia. Entonces, para dar inicio, quiero hacer un pequeño preámbulo, una pequeña introducción, contándoles un poco de cómo funciona el programa nuestro acá en Colombia. Es un programa que, a la par con la Fiscalía General de la Nación, cumple 30 años y es un programa que está adscrito y dependiendo del Fiscal General de la Nación, en este momento, pues, del doctor Francisco Barbosa Delgado. Es de allí donde se emanan las directrices, donde nos dan el lineamiento para nosotros poder ejecutar nuestra misionalidad en cuanto a la incorporación de víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal. Iniciamos con una solicitud previa, iniciamos con una solicitud de la autoridad competente, una autoridad que generalmente pues es el fiscal quien nos hace esta solicitud de manera escrita o vía correo electrónico, solicitándonos que se haga la evaluación técnica de amenaza y riesgo a un posible candidato a ser favorecido con la medida de protección. Esta solicitud nos la llegan aquí a la dirección, nosotros inmediatamente la registramos en nuestro sistema de documentación, tenemos un sistema de gestión documental bastante fortalecido, un sistema que lo manejamos únicamente nosotros por el carácter de la información. Una vez registrada esta información allí, procedemos a dar un número de registro, un número de caso, lo denominamos nosotros acá, y por ese número de caso empezamos a trabajar este posible candidato para ser incorporado al programa de protección. ¿Cómo determinamos nosotros que esta persona sea recibida aquí en el programa? Tenemos un instrumento que lo denominamos evaluación técnica de amenaza y riesgo. Es un documento que nos permite determinar su participación procesal y nos permite definir cuál es su riesgo, enmarcado dentro de un riesgo ordinario, dentro de un riesgo extraordinario o dentro de un riesgo extremo. Este mismo documento nos da nos permite mediante unos indicadores determinar si este candidato sí es verdaderamente aportante procesal a este proceso o con la administración de justicia. Entonces, es allí donde esta herramienta nos permite determinar su participación y su nivel de riesgo. Asimismo, y una vez se determine este nivel de riesgo, y al ser positiva esta incorporación, lo que nosotros hacemos es un acto administrativo, está a cargo de la unidad jurídica, y aquí el programa de protección, elaborar lo que denominamos un acta. Esta acta, cuando es positivo o cuando es negativo, positivo en el sentido de que se recibe la persona o se incorpora al programa, se elabora este documento, se le comunica al fiscal, a la autoridad competente, la autoridad que nos solicitó mediante un oficio, le informamos que las personas que él postula para ser incorporadas al programa
sí pueden ser beneficiarias de este programa. Entonces es allí cuando ya determinamos la incorporación de la persona o inclusive de su grupo familiar si el riesgo llega a ser extensivo para ellos. Tenemos también un comité interno que nos permite determinar, de concretar esta decisión tomada de que estas personas sean incorporadas acá. Este comité está compuesto por un asesor del director y por un asesor de cada una de las áreas de nosotros, de las que componen el programa. ¿Con qué fin? Con que no nos equivoquemos y que tengamos el mínimo de errores para que estas personas sean incorporadas al programa. ¿Por qué queremos ser tan exigentes? Porque son personas que van a estar bajo nuestro cuidado y a su vez van a ser favorecidos con unos recursos del Estado. Estas personas van a ser beneficiadas con la incorporación acá y van a tener una vivienda, van a tener una manutención cada 15 días, es una plata que se les da cada 15 días para su sostenimiento. Asimismo, van a tener un agente de seguridad, no con ellos acompañándolos permanentemente, pero sí monitoreándolos durante su estadía con nosotros. También va a tener una parte de asistencia integral que nos permite que puedan de pronto, si es el caso y el riesgo nos da para que puedan trabajar, hacemos un estudio para que ellos puedan desarrollar actividades laborales o actividades académicas, porque cuando ellos entran al programa, quedan bajo nuestro radio de acción y quedan bajo nuestra responsabilidad. Es decir, que con ellos estamos gastando una plata considerable cada mes porque les estamos pagando el arriendo, estamos pagando los servicios públicos y estamos dándole una manutención. Entonces, por eso queremos que las personas que ingresan al programa sean verdaderamente aportantes en los diferentes procesos judiciales, que sean personas que contribuyan a la administración de justicia, de tal manera que nosotros podamos salvaguardar su vida, las de su grupo familiar si es el caso, y asimismo ellos, la respuesta de ellos es que contribuyan a la administración de justicia, que sea una información veraz, que sea una información precisa y que permita dar resultados a la sociedad y que permita dar resultados a las personas que han denunciado estas situaciones o hechos o diferentes hechos que se presenten. Asimismo, en el transcurso del programa, les brindamos tema de seguridad cuando son requeridos por las diferentes autoridades a las audiencias. Nosotros cubrimos los gastos en el evento de que toque gastar tiquetes aéreos, nosotros corremos con estos gastos, les colocamos una persona de seguridad que los lleva, cubrimos sus gastos diarios de manutención, su desayuno, su almuerzo, su comida. Si hay que pagar hotel para cumplir con estas audiencias, pues también cubrimos todo esto. Es decir, tratamos de que el programa sea de una manera integral. Como les decía en un principio, pues la experiencia nos ha enseñado que hemos venido mejorando el procedimiento, que hemos venido mejorando en muchas cosas, porque de igual forma, pues, el conocimiento es una construcción que es a diario. Entonces, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido con diferentes casos, pues hemos tratado de ir mejorando en nuestros procedimientos, de ir mejorando en los temas de seguridad y en los temas de asistencia integral. A nivel general, es como se incorpora una persona aquí al programa. Este es un programa pues que tiene también bastante trayectoria y bastante teoría. No es fácil socializarlo en pocos minutos, inclusive cuando nos han visitado de otros países, se les pide que vengan por lo menos 5 días para que tengan mayor claridad y podamos ahondar en cada uno de los pasos, desde la incorporación, desde la extracción de la zona de riesgo, desde la finalización del proceso también, porque tampoco es eterno la estadía aquí en el programa. Ya cuando el proceso finaliza, cuando la autoridad competente nos indica que ya no es requerido el testigo, iniciamos un proceso de reubicación social definitiva, donde también asignamos una partida económica, una ayuda para que ellos inicien nuevamente sus proyectos de vida, hacemos un estudio socioeconómico y un acompañamiento,
durante la estadía en el programa, para que la vuelta a la sociedad no sea tan traumática, porque pues a veces duran varios años, a veces duran 1, 2, 3, 4 años en el programa, y pues no es fácil salir a buscar trabajo y no es fácil hacer una nueva vida. Entonces también hemos ido fortaleciendo esta parte de la reubicación social definitiva, que es dentro de las medidas que ofrecemos en el programa. Asimismo, tenemos una medida muy interesante que la denominamos cambio de domicilio, que también amerita pues una presentación más extensa, pero a nivel general es la extracción de la zona de riesgo de las personas o la familia, ubicándolos en un entorno donde puedan seguir desarrollando sus actividades común y corriente, y donde pueda el programa también prestarles los apoyos en seguridad y en asistencia integral, con el fin de que sigan contribuyendo a la administración de justicia. Nuestros usuarios, al igual que los usuarios allá en su país, no son población muy fácil de manejar, porque así como tenemos víctimas, también tenemos victimarios. Personas a las cuales su historia de vida les ha invitado o los ha orientado más bien a delinquir durante toda su vida. Y a eso se dedican. Y es muy difícil también resocializar una persona de estas, porque nosotros no cumplimos esa función. Nuestra función es más protectiva, y aparte de eso, pues la Administración de Justicia espera más, es una participación en cuanto a unos señalamientos o en cuanto al sustento de una prueba, para así poder determinar o poder llegar a efectuar unas capturas, unos allanamientos, bueno, un sinnúmero de situaciones que la Administración de Justicia requiere. Y asimismo, pues, llegar a un fin de condena o a un fin de que podamos dar resultados a la sociedad y a las personas que acuden a la Administración de Justicia para ser escuchadas. A nivel general, pues este es el programa de protección a víctimas y testigos en Colombia. Paso a darle la palabra al doctor Omairo Escobar, en respuesta, o más bien en referencia a la experiencia que hemos tenido en cuanto al cambio de identidad. Es importante señalar que de acuerdo al desarrollo de cada programa y a la experiencia de cada uno y al entorno social de cada uno de nosotros, pues necesitamos herramientas, necesitamos ir fortaleciendo el programa, necesitamos ir creando más alternativas. Inclusive en algún momento de la historia se contempló que pudiéramos realizar convenios internacionales para poder tener testigos protegidos en otro país. Lo alcanzamos a tener aquí en la mesa de trabajo, se alcanzó a contemplar, pero bueno, hay un sinnúmero de situaciones que no es fácil llegar a acuerdos con otros países, y más aún pues que las personas que se están protegiendo, como les decía, a veces son pues victimarios, son personas complejas, que en sí sería a veces trasladar un problema de aquí a otro país o de otro país acá. Entonces son un análisis que tienen que hacerse muy a conciencia y mirar qué tipo de personas pueden ser beneficiadas con estas medidas que son muy buenas y pueden llegar a minimizar los riesgos contra su vida y su integridad. Entonces sí es importante ir fortaleciendo estos programas, que de común acuerdo, y ojalá pues logremos muchos más convenios con otros países donde podamos aprender y podamos también pues nosotros contribuir al desarrollo de cada una de sus actividades. Entonces le doy paso al doctor Omairo Escobar para que por favor les cuente cómo es y cómo se maneja el cambio de identidad en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Para Colombia, dentro de la resolución 1006, que es la resolución que nos cobija para el trámite, nos habla en su artículo 43 acerca del cambio de identidad. Nosotros tenemos algo que se llama la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien es la encargada a nivel nacional de tener todo lo que es el sistema de información de identidad. Tanto así que en Colombia hay solamente 2 documentos que nos validan como colombianos, que es el Registro Civil de Nacimiento y la Cédula de Ciudadanía. En la Cédula de Ciudadanía existe un número, el cual es el número único de identificación personal. Desde unos años para atrás, este número único ha sido desde el nacimiento
hasta la muerte como su número de identificación. En otra época, más o menos para la gente de los 90 hacia atrás, existía el de la tarjeta de identidad para los menores de edad y para los mayores la cédula de ciudadanía. Pero la registraduría determina que es ese número de identidad, el cual está catalogado por un consecutivo, pero también está amarrado a lo que es la tarjeta decadactilar de cada persona. Así las cosas, si bien es cierto que la resolución lo prevé, en Colombia también se puede hacer el cambio de nombre, con la única particularidad que es por única vez y también que debe tener el apellido materno en alguno de las partes del apellido, ya sea en el primero o en el segundo apellido, ya que como somos un patriarcado, siempre el del padre es primero, pero en Colombia se puede colocar con la nueva legislación el apellido de la madre en cualquiera de los dos puntos. Es una última ratio. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace por extrema situación. Si bien es cierto el programa lo prevé, nosotros la experiencia que nos dice es que dependiendo de la persona con su estado sociocultural, cuando hacemos un cambio de identidad, puede presentarse que va a tener unas competencias, capacitaciones diferentes y lo que haría es que cambia absolutamente toda su situación anterior y generaría una nueva expectativa, que al ser en una búsqueda selectiva de bases de datos podría permitir la identificación o no, y eso tocaría crear una persona de la nada con documentos de trámite como son su pasaporte, como son su licencia de conducción, como son sus documentos escolares y que serían de fácil verificación. De otro lado, el Sistema Nacional de Salud está abarcado también con este sistema alfanumérico. Entonces, a usted le cambian el nombre cuando usted está en audiencia, cuando da los generales de ley, da algo que es la individualización y la identificación, y en esta identificación, al dar este consecutivo, usted puede cambiar el nombre, pero continuaría dentro de lo que está actualmente, continuaría con su mismo número de identidad. No se podría crear otro porque cuando se hace la búsqueda y cuando se hace la formulación dactiloscópica, siempre daría estos dos números de cédula y la registraduría pues no nos otorga. Otra quien es por mandato del señor fiscal general, el que permite con alianza o con orden del señor registrador nacional del Estado Civil, que puede permitir esta situación para que se dé de baja ese número nuevo y se cree uno con una nueva identidad. Una particularidad en Colombia es que según el número de su cédula, usted va a saber la edad de la persona, entonces tiene que tener unas características muy especiales. Y otro que se ha propuesto en las situaciones con las personas que son difuntos, que tratar de tomar la identidad de ese difunto para ponerla, pero entrarían en controversia. Entonces, es una medida de seguridad, la establece la resolución, está permitida en Colombia, pero tiene estos bemoles que les estaba comentando. No sé si la doctora Desiree tenga con esta presentación alguna otra pregunta sobre el cambio de identidad. Voy a sugerir en todo caso, senadora, si le parece, no sé si usted quiere hacer la pregunta ahora o al final de la exposición, al final. Bueno, seguimos con ustedes porque todavía acá también le teníamos en conexión, no sé si ahora o después al señor Miriam Enrique Jiménez, como ustedes lo dispongan ahí en Colombia. ¿Me escuchan ahí en Colombia? ¿Cómo? No, ya se lo digo, ellos nos escuchan a nosotros. Seguimos con ustedes ahí, compañeros en Colombia.
Cuando se presentó en otra época, más no en la actualidad, cuando teníamos el problema de los narcotraficantes, de el señor Pablo Escobar y sus sucesores. De los casos que se presentaron, hubieron personas que se llevaron al exterior y hubo otros que se trató de manejar acá en Colombia, a los cuales se les cambiaron todos los datos de su persona, más tuvo que continuar el tema, no se escucha acá en el televisor, se escucha solamente, quedaron con el mismo número de cédula. Cuando hemos visto con este tipo de personas, delincuentes que tienen un alto poder económico, ellos hacen investigaciones un poco más profundas, perdón la redundancia, de cómo buscarlo. Ingresaron al sistema de salud, ¿sí? Ya que estas personas tenían acceso a lo que es el sistema integrado de salud a nivel nacional y a pesar de que parecía otro nombre, nos podía identificar a nuestra persona protegida. Otra situación que se presenta es el mal uso por parte de estas personas acerca de sus nuevas identidades, porque uno pensaría que ellos empezarían de cero y que ya culminarían su trabajo en la empresa criminal, pero muchas veces, como es la única situación que han entendido a lo largo de su vida, ellos continúan delinquiendo con otro tipo de identidad. Entonces, cuando ya resultan esas situaciones, se hacen investigaciones más profundas y se da el tema del conflicto que se genera. Pero hay otras que sí lo han sabido utilizar y han surgido, se han resultado con otro nuevo cambio en su estructura de vida y han llegado a promover otro tipo de actividades. ¿Qué es lo importante? Que esta persona no se publicite, que esta persona no esté en redes sociales, que no esté en este tema, porque se perdería la esencia de lo que se ha tratado de trabajar. Bueno, es importante también, quisiera hacer de pronto un pequeño aporte acá. No es una medida que sea obligatoria para todas las personas que ingresan al programa de protección. Es decir, no quiere decir que ya todos los que ingresen al programa, entonces a todos les vamos a cambiar la identidad, no. Tendríamos que fijar unos puntos, digamos, a quienes sí verdaderamente lo necesitaran y en qué momento. Porque si estamos hablando de una etapa de indagación, de investigación, donde el proceso está iniciando, donde muy seguramente no se han dado capturas o no se han dado los resultados esperados, pues no nos vamos a anticipar nosotros a cambiar el nombre de esta persona. Diría yo, y a manera de sugerencia y a consideración de esta mesa de trabajo, es importante tener en cuenta en qué momento, si lo vamos a hacer ya en la etapa de juicio, o si vamos a esperar los resultados, y vamos a hacer también una evaluación. Es que el tema de la evaluación es muy importante porque nos va a permitir determinar si efectivamente la decisión que tomamos es acertada en cuanto a este cambio de identidad. Es decir, si la persona verdaderamente corre un riesgo de que lo ubiquen, mejor dicho, por todos los medios, si el agente generador del riesgo nos dice que tiene los alcances para ubicarlo donde él esté y en las condiciones en que él esté, pues entraríamos a determinar mediante esta evaluación para dar ese cambio de identidad o no. Entonces sí es importante tenerlo en consideración, que no sería pues para todo el mundo y que tampoco se nos vuelva, digamos, un tema muy complejo, sino que sea de fácil uso y de fácil forma hacer este cambio de identidad de acuerdo a lo que enunciaba, a que el riesgo de para este cambio y a que su agente generador del riesgo sea tan fuerte que nos toque o nos invite a tomar una decisión como estas. Entonces, no sé si hasta este momento existe alguna pregunta por parte de la mesa de trabajo. Ahora sí, para escucharlo a él. Bueno, si ustedes ahora terminaron, entonces vamos a habilitar para que algunos colegas, si quieren hacer uso de la palabra, hacer preguntas, aclaración, entonces en Colombia están para escucharnos.
Entonces, si hay algún colega, entonces que la senadora decide más. Adelante, senadora. Sí, gracias, presidente. A mí me gustaría preguntar un poco, a ver, no todos los testigos protegidos tienen entonces cambios, tienen suplantación de identidad. La mayoría no tiene o tiene, ¿verdad? O sea, no tiene. Porque acá justamente el debate sobre este tema es cuando se planteó, cuando la Fiscalía Paraguaya plantea que como una cuestión de que prácticamente, ¿verdad? Sin la posibilidad de suplantación de identidad, bueno, no hay luego posibilidad de tener un programa de testigos, ¿verdad? Obviamente que se tiene que prever, pero allá la mayoría de los testigos protegidos no tienen cambio de identidad, entonces, ¿verdad? Si bien no tienen, ¿verdad? Y lo otro que le quería preguntar un poquito es lo siguiente. Esto es un programa único. O sea, los presos, por ejemplo, que se acogen a esto, están bajo la dirección de ustedes. No es que hay programas diferentes dentro del Estado colombiano. Hay un solo programa y ustedes le acogen ahí de acuerdo a cuáles serían los criterios, por ejemplo, para que alguien entre, ¿verdad? La causa, ¿verdad? ¿Cuál sería el criterio para decir, a ver, a esta persona la vamos a proteger porque la causa es más importante, porque el riesgo es mayor? ¿Cuál sería el criterio, por ejemplo, para entrar? Lo otro, que estas son todas cuestiones prácticas que nos gustaría un poco que nos cuenten así, ¿verdad? Ellos pueden trabajar, a ver, yo por ejemplo soy médica, ustedes me mudan a otro lugar y yo puedo seguir ejerciendo mi profesión, aunque sea un testigo protegido, vamos a decir, lo único, o sea, lo que me dan es la protección geográfica, vamos a decir, me quitan de mi casa, me dan cierta protección, pero yo puedo seguir ejerciendo mi profesión y eso a lo mejor hace que me localicen rápidamente, ¿verdad? O ustedes creen, o ustedes tienen un buen resultado quitándole de la zona de riesgo, vamos a decir, que esa persona siga haciendo su vida normal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando no se suplanta? Es decir, cuando se les puede localizar atrás. Acá todavía es más fácil porque nosotros somos así, chiquititos, ¿verdad? O sea, ustedes creen, por ejemplo, que el riesgo de no suplantar la identidad es un riesgo enorme, es un riesgo moderado, ¿a quién se le suplanta la identidad y se le da otra vida luego totalmente? Y después, ¿cuáles son las condiciones? Ustedes han suspendido, por ejemplo, a gente. Vamos a suponer que ya dijo, creo que más o menos, claro que son personas, no sé, ustedes sabrán mejor, la mayoría de los casos, personas que vienen de un mundo, ¿verdad? Diferente. Ellos tienen reglas de conducta, por ejemplo, personal, es decir, como acá está en el proyecto, que no pueden el tema del alcohol, que no pueden hacer un montón de cosas, tienen ese tipo de disciplina, vamos a decir, para permanecer dentro del programa. O uno hace una vida totalmente diferente, pero hace su vida sin ninguna restricción cuando uno está dentro del programa. ¿Y qué pasa ustedes tienen familias protegidas, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños en edad escolar, por ejemplo? ¿Cómo se hace con ellos, con su identidad? ¿Se los cambia? ¿Cómo es todo eso? O la mayor parte, yo entiendo que no estoy minimizando, o sea, la mayor parte del programa es quitarlo de una zona de riesgo, protegerlo, ¿verdad? Ahí, y con todo lo que eso implica mientras hace toda la declaración, etcétera, etcétera, y después tratar de que se inserte nuevamente, o cómo es la mayor parte en la realidad, o sea, esa es la mayor parte, y hay un grupo pequeño, vamos a decir, que tienen un cambio de identidad y tienen un cambio de vida luego, y todo así como vemos que supuestamente se hace en las películas. ¿Y cuánto ellos reciben? ¿Es el equivalente a un salario mínimo, por ejemplo, de ustedes, o no? ¿O es menos que eso? Y aparte se le hace pago de vivienda, o sea, sobre eso ustedes le dan algo para mantenerse, pero aparte ustedes le pagan una vivienda, le pagan los gastos básicos. ¿Y qué pasa cuando es toda? Ustedes tienen familias protegidas. Bueno, ahí se fue la comunicación con la senadora. ¿Se fue? No sé. Se le escucha, senadora, se le escucha. Bueno, esas son todas las preguntas. Ya un montón de preguntas. Esas son todas. Bueno, doctora, Bueno, gracias, senadora. Una cuestión. Sí, adelante, Colombia, adelante.
Le escuchamos. Muchas gracias. Cuando estaba hablando la señora senadora acerca de lo que es el cambio de identidad, esa es una medida extrema, o sea, es la última ratio. Acá en Colombia, en los años 90, con la situación de Pablo Escobar, tuvimos los jueces sin rostro, fiscales sin rostro y protegidos sin rostro. Pero la Corte Constitucional, en vía del artículo 29, que es el debido proceso, y de que nadie podrá ser juzgado sin un juez natural y no conocer quién es la persona que le está imputando, que le está sindicando, que le está indicando la comisión de un delito y que pueda tener la situación de confrontación y la litis, hace e inhabilita que esta persona deje de existir como tal. Nosotros lo vivimos en los 90. Eso fue una experiencia la cual nos conlleva a que las personas siempre tengan que continuar y sean, pues, por lo que les comentaba, por su situación administrativa, de su número en el TEP. Es una situación ya extra, solamente el señor fiscal general, con el Ejecutivo, con el Consejo Nacional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, son los que podrían tener esa situación, pero sería un caso supremamente extremo. Cuando la doctora también nos habla acerca del ejercicio de la profesión, cuando ellos ingresan, ellos tienen que cesar. Y ahí es cuando nosotros hablamos, como lo manifiestan los Marshall, que son nuestros instructores, los sacamos de la X, los llevamos a un punto B. Hay dos situaciones, una la incorporación y otra la vinculación. La incorporación es que subsisten del programa. La vinculación es que tienen un enlace, ya sea con un esquema de seguridad, con una medida de cambio de domicilio, que es lo que usted diría que se fueron para otro sitio. Pues Colombia es un poco más grande que ustedes, entonces nosotros los llevamos del departamento A al departamento B y allá ellos pueden hacer otro tipo de vida. La experiencia que nos indica que porque somos latinoamericanos somos muy apegados a nuestra familia. Entonces, estas personas en algún tiempo determinado retornan al sitio de riesgo. Eso hace que conlleve una de las preguntas que usted dijo acerca de las restricciones que tenemos, que es que ya el doctor William nos hablará acerca de lo que es el manual de convivencia y el acta de obligaciones dentro de las cuales ellos se involucran y a ellos se les hace un debido proceso con un comité interdisciplinario. Mi director lo mencionó inicialmente, que era para ingresar hay un comité, al igual para salir. El comité SERIR es el de ingreso y el comité de exclusiones, novedades y desvinculaciones es el que termina este proceso de ingreso. Bueno, muchas gracias. Tengo un senador que también quiere hacer una consulta, entonces quiero pasarle a él, al senador Sergio Godoy. Senador, le escuchamos. Gracias, presidente. Saludos a usted, a los asesores, a las autoridades de Colombia. Muchas gracias por sus aclaraciones. De la parte legislativa, presidente, quisiera saber desde las condiciones de entrada al programa, el comité que evalúa la pertinencia o no de ese ingreso, las condiciones de salida, los aportes que se entregan, el cambio o no de identidad. Todo ello, ellos tienen regulado en un solo cuerpo legal, en una sola ley. ¿Están, por ejemplo, las condiciones claramente establecidas o es una ley marco que establece una autoridad y esa autoridad tiene potestades para dictar su reglamento y su proceder, digamos, ya solamente vía administrativa, ¿verdad? Porque al final y al cabo eso es la labor que nos va a tocar nosotros con este proyecto de ley. Si vamos a establecer un proyecto marco de unos 15, 20 artículos o tiene que ser un proyecto bien preciso. Bueno, creo que se comprendió. Se fue la última parte de la intervención del senador. Justo hoy tengo problemas con conexión, presidente. Pero es eso.
las condiciones, los requisitos, las diversas, digamos, los diversos aspectos tienen que estar establecidos en un cuerpo legal, en un proyecto de ley bien detallado, o por el contrario, solamente un proyecto que haga referencia, digamos, macro, y que luego vía administrativa se vayan regulando el proceder y los detalles de este programa. Gracias, presidente. Okay. No, gracias a usted, senador. Entonces, volvemos. Sí, está la conexión muy inestable, pero bueno, estamos tratando de superar estos problemas. Entonces, volvemos a Colombia, sobre la pregunta que hizo el senador Godoy. Adelante, compañeros. Honorable, nosotros hacemos acá una presentación, si ustedes nos dieran acceso como punto para ponerla, o se las explicamos así de manera oral. Si nos dan para el poder de compartir. Sí, vamos a ver, creo que sí, un ratito. Le podemos dar ahí si ya le damos esa posibilidad para que podamos compartir y al mismo tiempo ustedes sobre eso van informando, van explicando. Un ratito. Senador, aprovecho mientras se hace la conexión para hacer una precisión a la doctora Desiree. Doctora Desiree, y pues a todo el grupo de trabajo, es muy importante tener en cuenta de que el consentimiento es un formato que nosotros hacemos llenar a las víctimas y testigos para iniciar el proceso de incorporación al programa, porque muchas veces nos ha pasado que el fiscal pide, nosotros vamos, y cuando les hacemos la presentación del programa, ellos no se acogen a las normas ni a las leyes ni a la reglamentación nuestra. Entonces es fundamental ese formato de consentimiento, que nos permitan hacer la presentación del programa, y que una vez favorecidos con la medida, ellos tienen de manera obligatoria que acogerse a todo el sistema de seguridad que tenemos implementado para la protección de su vida. Entonces es importante que este consentimiento sea tenido en cuenta para todos los eventos, inclusive lo hacemos a todo nivel, cuando evaluamos fiscales, cuando evaluamos directores de fiscalías, de los administrativos, todas estas personas, si no nos dan consentimiento, no hay nada, no hacemos nada. Simplemente dejamos constancia de la visita, de la presentación del programa, de que la persona no se acoge porque no le llama la atención o ve que no puede cumplir con las normas del programa, y asimismo elaboramos un acto administrativo, un acta, donde decimos que no se incorpora y todo queda reglamentado, todo queda bien estructurado en el marco de la ley. Gracias. Ya está en pantalla, ya estamos compartiendo, así es que les seguimos escuchando a ustedes sobre ya la pregunta del senador Godoy. Adelante. ¿Todos ven la presentación? Sí. Sí, ok. Bueno, para nosotros, dentro de la Constitución de 1991, en su artículo 250, en un numeral, o sea que el programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal tiene un rango constitucional. Este dice, velar por la protección de las víctimas, jurados, testigos y demás intervinientes en el proceso penal. De ahí nace nuestro nombre. A la vez, se crea una ley, que es la Ley 418, en la cual dice, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia, y dictan las disposiciones. En esas dos, constitucional y legal, estamos. Y nuestro fiscal general elabora una que es la resolución 1006 del 2016, que es la que nuestra brújula, nuestro compás, el que nos da la guía para poder nosotros saber cuál es el procedimiento para ingreso, muy parecido al que ustedes están teniendo a momento en discusión. Al igual, hay una documentación interna con procedimientos, guías y formatos que nos regulan el diario vivir de lo que nosotros hacemos. Entonces, estos son los 4 instrumentos que nosotros utilizamos para el desempeño de nuestra actividad. Entonces, Mati nos complementa. Entonces, el doctor Mario nos va también a complementar desde su experiencia. Doctor Mario, pues es la persona, es el responsable, el líder a nivel nacional de la unidad de evaluaciones, donde aplicamos este instrumento que les comentaba al principio.
la evaluación técnica de amenaza y riesgo. Entonces los dejo con él un momento. Gracias, doctor Wilson. Muy buenos días a todos. Como lo dice el doctor Wilson, mi nombre es Mario Pinzón. Soy el responsable del grupo de investigadores y evaluadores a nivel nacional, que son quienes adelantan quienes adelantamos el estudio para determinar si una persona cumple o no requisitos para el ingreso al programa. Dando un poco respuesta al señor senador, donde nos preguntaba si se cumplen o si se verifican algunos requisitos, de manera general, lo que nosotros tratamos de verificar siempre en una investigación protectiva es que se cumpla el mínimo de requisitos en cuanto a la participación procesal de una víctima, un interviniente en un proceso penal, y que esta participación le esté generando un riesgo en el cual el Estado deba intervenir, en este caso, que se califique un riesgo de forma que nos dé extraordinario o extremo. Las características de estos riesgos pues están determinados por la jurisprudencia nuestra y ello lo llevamos a un instrumento de valoración. Todas estas normas, esta jurisprudencia que nos dice cómo calificar ese riesgo, lo hemos llevado a un instrumento o matriz de valoración, la cual permite que de manera objetiva un investigador, un evaluador, pueda determinar a través de las distintas características que tiene la amenaza, que tiene el riesgo, que tiene la vulnerabilidad, de acuerdo a la legislación nuestra, pues se dé un resultado, se determine de fondo qué tipo de riesgo está sufriendo el candidato a protección. Y de acuerdo a estos riesgos, entonces determinamos el tipo de medida que se le implementa a la persona. Como decíamos, en general lo que nosotros propendemos es por alejar a la persona de la zona donde está detectando ese riesgo, y eso lo hacemos a través de dos medidas fundamentales, que son la incorporación física al programa, es decir, la extracción de la zona de riesgo a una sede nuestra, donde se le presta todo o se activa el sistema asistencial nuestro y de seguridad en esa sede durante el tiempo que la persona permanezca. O la otra forma, o el otro tipo de medida que nosotros implementamos es el cambio de lugar de domicilio, consistente en la extracción igualmente de esta zona donde la persona detenta el riesgo a una zona alejada, donde se le permite un desarrollo mucho más libre, mucho más activo a la persona sin necesidad de incorporarla a una sede nuestra ni restringirle ningún derecho fundamental. Y de tal suerte que la persona puede desarrollar una actividad laboral en ese cambio de domicilio, tener actividades propias de cualquier persona en libertad, es decir, sin estar sometida a unas normas ni a una sede nuestra, con el único compromiso que ella debe permanecer y en ese sitio mientras está participando en el proceso penal. Cualquier cambio que vaya a hacer de ese sitio o de su lugar de residencia, pues nos lo tiene que informar para nosotros estar pendientes de ella de manera remota, es decir, porque eventualmente va a ser solicitada para el proceso en el cual participa y nosotros debemos trasladarla con las debidas medidas de seguridad
a esas diligencias judiciales. Desde luego, toda medida de protección termina con la participación procesal. Y al terminar su participación, tanto en la física como en la de cambio de domicilio, termina también la protección. Y desde luego se solicita un estudio previo para la terminación y un aval del fiscal o la autoridad que lleva el proceso, y eso pasa a nuestro comité de novedades y exclusiones y renuncias, etcétera, para tener en cuenta si es viable dar ese aval para el retiro del programa. En cuanto a alguna duda que escuché hace un momento respecto de los testigos privados de la libertad, nosotros en ese sentido, y la misma norma nos ordena en su artículo 34, la resolución 1006, que es la que nos da la guía para poder adelantar nuestra labor, nos ordena que todo privado de la libertad y por esa misma condición debe ser sujeto de protección del INPEC, que es la autoridad carcelaria acá en el país. Es decir, nosotros no podríamos de ninguna manera implementarle a un privado de la libertad, ni sustraerlo de esa obligación de estar privado de la libertad cumpliendo con una sanción penal a una sede nuestra, porque nosotros no tenemos competencia como autoridad carcelaria. Entonces lo que hacemos es, efectivamente, si esta persona es un testigo eficaz dentro de un proceso penal, prestarle las medidas de seguridad, las mismas que estábamos hablando anteriormente, las mismas medidas de protección, a su grupo familiar, al grupo o a su núcleo familiar, el cual se vería afectado por la participación de esta persona privada de la libertad, siempre y cuando este privado de la libertad tenga la vocación de mantenerse participando y aportando información importante dentro de un proceso. Pero a él lo que hacemos es pedirle al INPEC que le preste medidas internas al interior de los establecimientos carcelarios de seguridad, por ser su competencia. Generalmente lo que hace el INPEC acá con ellos es trasladarlos a establecimientos, a patios de alta seguridad para poderlos tener vigilados y seguros. Por lo tanto, a ellos propiamente no les implementamos la medida, sino simplemente a su grupo familiar afectado por esa participación. Y sí, es una solo el programa, es el mismo para los protegidos privados de la libertad como para los testigos, que estamos regidos todos por la misma norma. Sin que se tenga en cuenta que existen otros programas a nivel nacional en otras entidades de protección, pero que tienen igualmente una población objeto definida y determinada por la ley, que tienen que ver con otro tipo de personas. Lo tiene la policía, la Unidad Nacional de Protección, las mismas fuerzas militares, y tienen un objeto, una población objeto muy diferente a la nuestra. La nuestra simplemente es aquella que participa y tiene una injerencia en un proceso penal. Gracias. Muchas gracias a usted ahí en Colombia. Si hay alguien que quiera ampliar algunas preguntas, entonces le podemos escuchar. De lo contrario, si consideran que los aportes han sido suficientes, creo que han sido realmente muy interesantes, muy importantes los aportes, para seguir trabajando nosotros. Senadora Massi, adelante. Cuando le cambian la identidad a esa persona,
que es un grupo pequeño, ustedes dijeron. ¿Cómo se hace con su documentación, por ejemplo? Para que esa fue una consulta justamente de un senador acá. Está conectado, pero el senador Baqueta, por ejemplo. O sea, ¿cómo se hace con, por ejemplo, con las personas? ¿Se quedan congelados? O sea, con esa persona, yo me llamo Desiree. A ver, ustedes me suplantan totalmente, el Estado me suplanta. Me llamo Graciela, yo ya no puedo acceder a mi cuenta corriente, a mi tarjeta, a nada, ¿verdad? O sea, ¿cómo se hace esa parte? ¿Esa persona ya no dispone de nada? ¿O esa suplantación de identidad? ¿Cómo se hacen los trámites, por ejemplo, para que esa persona directamente ya es mantenida por el Estado colombiano? No puede acceder porque eso significaría un riesgo, ¿verdad? Que lo rastreen hasta él. ¿Y cómo se hace? O sea, él queda totalmente, esa persona queda, entra voluntariamente. Obviamente sabe que no va a disponer de sus bienes, no va a poder hacer ninguna venta, no va a poder ningún inmueble, no va a poder hacer nada, por ejemplo. Y en el caso de los chicos, ustedes tienen, por ejemplo, así grupo familiar que cambiaron la identidad incluso de la familia, que le mudaron a una escuela y cambiaron absolutamente todo, ¿o no? O eso ya es un caso extremo, por ejemplo, y tienen pocas personas en esa situación así de cambio total de vida prácticamente. No. Y una consulta, los militares, por ejemplo, ¿qué tipo? Ellos protegen dentro de otro programa. ¿Y a quiénes ellos protegen, por ejemplo? O sea, dentro, que gente que está protegida, pero que no está dentro de un proceso penal. O sea, la protección de ustedes es la gente que puede aportar dentro de un proceso judicial, ¿verdad? El resto está protegido por otras circunstancias. Gracias. Senadora, para el caso de las personas que tengan un cambio de identidad, se pone un apoderado, ¿cierto? Es un apoderado que realiza todas las gestiones para que ese capital, ya sea líquido o pasivo, ¿sí?, se pueda convertir más bien en un capital líquido que para que él pueda realizar sus gestiones, ¿sí?, con la supervisión de esta persona. Pero es una persona apoderada de su confianza en la cual podría hacer dicha gestión, porque él tiene que quitarse todo vínculo, todo raíz, todo amarre con su antigua identidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, como le estaba comentando, acerca de la situación de familia latinoamericana, que somos muy apegados a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, y tenemos una raíz cultural muy, muy profunda, es la que hace que estas personas cometan errores y puedan sufrir daños en su vida. Por eso se le coloca que sea de apoderado. ¿Por qué no del Estado? Porque usted sabe que somos países latinoamericanos, se podría presentar que es que yo tenía un capital de 100 millones de pesos o de dólares y usted solamente me entregó 99 y nosotros no podríamos estar inmersos en ese delito, ¿sí? Sino que él tenga una persona de su confianza, la cual sí puede estar vigilada por nosotros, pero quien hace unas transacciones de pleno derecho, como somos del mismo Código Civil, ¿sí?, el de Andrés Bello, y podemos ver que esta figura del poder y el poder dante se somete. Pero es una persona de su entera confianza, ya que el Estado no se puede volver garante de ello. Al igual, los bienes que se encuentren antes de su protección, así como sean los pasivos, las deudas y similares, deben de quedar subsanados o con la garantía de los mismos, porque el Estado no puede hacer ejercicio del pago de las mismas. Por eso es que muchas personas, que si bien cierto, tienen una manutención para tener el mínimo vital, deben, con unos deberes que tenían anteriores, hablemos de la pensión alimentaria, ¿sí?, en alimentos para otros hijos que no se encuentran en el programa, estas personas laboran dentro de un marco muy estricto, porque tienen un horario, tienen actividades, por algo usted no puede ser conductor de vehículos, no puede trabajar en vigilancia y seguridad privada porque manejan armas, ¿sí? Todo aquello que pueda contravertir su salud o su integridad, porque para nosotros lo importante es el elemento material probatorio que es el testimonio. Este elemento, por eso nosotros lo tenemos como si fuera una pequeña bodega de custodia, es el programa, y la cadena es llevarlo a buen término, como le decía mi director, para que pueda cumplirlo. El doctor Mario le va a explicar, doctora, acerca del tema del... y el doctor William, el tema de lo de los niños y las familias y los colegios, ¿sí? Y el doctor, los militares lo va a detectar el doctor Mario, doctor. Gracias. Senadora, respecto
de la protección para los militares activos y retirados, el Consejo de Estado, una de nuestras altas cortes, resolviendo una colisión de competencias que iniciamos nosotros ante el Ministerio de Defensa, falló a favor nuestro en el sentido que todo militar, sea activo, sea retirado, incluida la Policía Nacional, se encuentra adscrita al Ministerio de Defensa nuestro, debe ser protegido por esa entidad, es decir, por el Ministerio de Defensa y por la fuerza a la cual pertenezca. Vale decir, si se trata de un integrante del Ejército Nacional, es el Ejército quien tiene que prestarle la seguridad, independientemente de que sea testigo o sea amenazado por su actividad dentro de la fuerza a la cual pertenece. Y de esa manera nosotros estamos exentos de la protección de este tipo de personas. Siempre invocamos esa colisión que salió positiva a favor nuestra y se la remitimos a la fuerza correspondiente o la Policía Nacional. Es importante también, doctora, hacer un señalamiento porque, pues, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con los diversos casos, en algún momento de la historia sí tuvimos que proteger un militar del ejército, una persona suboficial del ejército, de cual aquí el doctor Joseph nos va a comentar a nivel general cómo fue este tema. Teníamos un suboficial en el grado de cabo, el cual estaba aportando en los falsos positivos. Hizo toda la protección por parte de su unidad militar, pero él no quedó satisfecho y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el bloque de constitucionalidad, nos ordenó, ya viendo lo que dijo el doctor Mario, habíamos solicitado pues que no, pero el fiscal de su momento ordenó la protección de este militar. Él, por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso ha sido una de las experiencias, ya que ellos decían que no era posible que el mismo ejército cuidara a esta persona en el sentido de que podría ser blanco de seguimientos, interceptaciones o cualquier otra situación que invadiera su privacidad, haciendo que le generara que su testimonio cambiara para esta situación. Este individuo, este señor militar, duró entrando y saliendo del programa, ya que por situaciones estatales lo enviaban en el grado de sargento a comisiones militares al exterior. Y cuando retornaba, teníamos que nosotros retornar el programa de protección de la Fiscalía, teníamos que volver a presentarle esta protección. En el caso de que no hubiere un estamento que pudiera proteger a esa persona, la Policía Nacional, dentro de su deber constitucional, el de proteger a los ciudadanos, también lo presenta. Pero ese es el punto que quería referir. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Colegas, si no hay alguna otra intervención, una pregunta para ir cerrando, en todo caso, ¿verdad? Los aportes han sido muy importantes y creo que los asesores están copiando de tal manera que esto nos sirva para ir afinando la parte legislativa, la parte de la propuesta. Parece que nada más, ningún colega. Entonces, vamos a cerrar. Le agradezco mucho a la gente de Colombia por compartir con nosotros esta experiencia. Ellos tienen, por supuesto, un ratito. O decía que realmente ellos tienen una larga experiencia y es muy importante para nosotros, ya que estamos en el proceso de legislar sobre todos estos temas, ¿verdad? Y dejamos abierta entonces la posibilidad para una nueva conexión en la medida que podamos requerir del conocimiento y la experiencia de ellos.
Muchas gracias entonces a los amigos de Colombia, gracias a los asesores de las distintas comisiones dictaminantes y también gracias a representantes del Ministerio Público que han compartido con nosotros esta sesión. Entonces a Wilson, al doctor Omairo, a William Enrique, muchas gracias de vuelta y ya seguimos en comunicación oportunamente. Muchas gracias, muy amable. Un gusto. Doctor Hugo, Adelante. para todos también pues un agradecimiento muy especial pues por tenernos en cuenta para ser parte de esta construcción de conocimiento. Es importante que sepamos que todo esto lo hacemos en pro de la justicia, en pro de nuestros testigos, de nuestros beneficiarios, de las personas que al sentirse afectadas en su integridad, pues recurren al Estado con el fin de buscar una ayuda, una protección por parte nuestra. Y es así como a lo largo del tiempo lo hemos ido mejorando. Ha sido un programa que ha sido reconocido a nivel internacional, ha sido un programa que ha dado muy buenos resultados, que hemos tenido falencias como todas las situaciones y todos los programas del mundo, que también hay testigos que desafortunadamente por no cumplir las normas también se nos han presentado problemas internos complejos con ellos, pero que seguimos avantes en esta tarea, en este hacer diario. De igual forma, estamos muy dispuestos a que en el momento en que lo requieran, pues estaremos presentes para compartir con ustedes pues nuestras experiencias y que ojalá les sirvan y puedan sacar ese programa de protección adelante, que es muy importante y es una herramienta muy interesante para su país. Un agradecimiento a todos y bueno, es un gusto saludarlos, conocerlos y seguimos a la orden para cualquier requerimiento. Es importante, doctor Hugo, que estos requerimientos sean por intermedio de la Oficina de Asuntos Internacionales. Allí está nuestra directora, que es la doctora Tatiana García, la cual le compartiré el correo en algún momento, para que con anterioridad pues podamos estudiar los documentos o lo que requieran, la información que ustedes requieran, podamos nosotros organizarla y asimismo podérsela socializar. Muchísimas gracias y un buen día para todos. Muy amable, muchas gracias de vuelta. Sí, institucionalmente vamos a trabajar de esa manera. Muy amable, les reitero los agradecimientos también a los colegas, a la gente que se conectaron, muchas gracias. Y bueno, ya seguiremos trabajando sobre este proyecto. Muy amable, muchas gracias.